Hola, si es la primera vez que me ves, mi nombre es Michelle y hoy te traigo un tutorial de Navidad. Tengo una pregunta para ti. ¿Tienes estrella de Navidad para tu arbolito? Si tu respuesta fue que no, quédate un momento más conmigo porque te voy a enseñar a hacer esta estrella, que además de ser muy sencilla, es muy económica, porque vamos a utilizar materiales que venden en la papelería más cercana a tu domicilio. Y como plus vamos a reutilizar las series navideñas que se te quedaron en años anteriores, que probablemente ya no prenden, pero que en estas temporadas no queremos tirar porque todo está muy caro, y entre más economicemos reutilizando cosas, mejor. Si ya estás interesado, te invito a que veas cómo se hace. Los materiales son el patrón que podrás descargar de mi página. Abajo en la cajita de información te dejo el link. Luces navideñas. Yo te recomiendo que sean de LED, ya que son mucho más seguras, porque no se sobrecalientan. Mica del color que prefieras. Tijeras. Cúter. Un marcador negro. Silicón frío o pegamento UHU. Una engrapadora. Si es de las chiquitas es mucho mejor. Durex. Y washi tape del color y diseño de tu preferencia. Comenzaremos marcando con ayuda del plumón 5 veces el patrón en la mica, por el lado que está liso, en caso de que tu mica tenga algún acabado. Para que no se te mueva, pégalo con un poco de Durex. Cuando termines, recórtalos todos. Enseguida con tu cúter marca los dobleces. Debes colocar la mica con el grabado hacia arriba y con ayuda de tu regla pasa la navaja muy ligeramente por todas las líneas. Repite este paso en cada una de las piezas. Ahora dobla cada una de las marcas con cuidado. Comienza doblando poco a poco para que la línea trazada con el cúter sea más visible. Una vez que la percibas bien, termina de doblar. Este paso hazlo con mucho cuidado en las áreas más grandes, para que la mica no se te rompa. Posteriormente limpiaremos todas las piezas con un poco de alcohol o gel antibacterial y una toallita húmeda o algodón. El siguiente paso es pegar cada uno de los picos. Coloca silicón o pegamento UHU en la pestaña lateral y une. Para sujetarlo, ayúdate de un pedazo largo de Durex. Deberás colocar 3 pedazos, uno en el centro y los otros 2 en las orillas. Déjalo secar alrededor de 10 a 20 minutos. Si no tienes engrapadora, toma uno de los picos y ubica el lado de las pestañas que tienen un corte o división y unta pegamento en ambos lados. Pégala sobre la misma sección de la otra pieza. Alíñalo muy bien para que te quede derecho. De igual manera, tendrás que sujetarlas. Puedes ayudarte de 2 pinzas para ropa. De esta manera deberás unir los otros 3 picos. Te quedará así. Con ayuda de tu Durex, sujeta todas las piezas y deja secar por 10 a 20 minutos. En cambio, si cuentas con engrapadora, uniremos cada uno de los picos de la misma manera. Si tú tienes una pequeña, será mucho más fácil. Alínealo para que quede derecho y engrapa en el centro. Posteriormente a los lados, es decir, cada pestaña deberás engraparla 3 veces para que quede mejor sujeta. Y te quedará de esta manera. Haz lo mismo con las otras 4 piezas. Ayúdate de unas pinzas de ropa para sujetarla mejor y que no te estorben a la hora de engrapar. Cuando termines te quedará de esta forma.
podrás apreciar el procedimiento para meter las luces en la estrella. En un lado se encuentra la estrella en la que utilizamos pegamento y en el otro se encuentra la estrella que engrapamos. Verás que es muy fácil en ambas formas. No te preocupes si no entra toda la serie, lo que sobra lo puedes acomodar en tu árbol. Procederemos a cerrarla. Coloca silicón o pegamento UHU en las pestañas y une. Una vez que termines, acomoda el cable en uno de los lados. Ubícalo en donde se unen todos los puntos. De esta manera. Sujeta con tu Durex y recuerda cortar un pedazo grande y enrollarlo, lo más apretado posible, fijándote que quede derecho. Y de nuevo hay que dejar secar de 10 a 20 minutos. En la mica que te sobró, marca un rectángulo de 10 centímetros de ancho por la cantidad que tú desees de alto. Esto depende de qué tan larga es la punta de tu árbol. Deberás recortarlo y posteriormente limpiarlo con el alcohol o el gel antibacterial, como hicimos previamente con los picos. Enróllalo y únelo con tu engrapadora. Posteriormente pégalo a tu estrella, colocándole silicón frío o pegamento UHU. Si es necesario, sujeta el cilindro con Durex y déjalo secar por 10 a 20 minutos. Notarás que queda inclinada, pero tú podrás colocarla derecha acomodando la punta de tu árbol. Una vez que secó, retira todo el Durex. Finalmente decora tu estrella con el washi tape. Puedes colocarla en todos los dobleces como yo, o solo por las orillas. La decoración queda a tu elección. Así de fácil tienes una estrella navideña. Yo la hice en 2 tonos para mostrarte cómo queda. Así te das una idea de qué color de mica utilizar, al igual que el color de tu serie. Recuerda que es indispensable que sea de LED. Como pudiste ver, es muy sencillo y sobre todo es muy confiable. Yo he hecho este adorno de Navidad para años anteriores en diferentes tonos de acuerdo a cómo he vestido mi árbol. Y te puedo decir que dura mucho, siempre y cuando tú cumplas con las medidas de seguridad que debes de tener para cualquier adorno navideño. Recuerda que si vas a salir o ya te vas a dormir, es necesario que los apagues o los desconectes para evitar cualquier accidente. Aquí abajo en la cajita de información te voy a dejar un link para que conozcas mucho más acerca de este tema y pases una Navidad muy feliz en compañía de todos tus seres queridos, pero sobre todo muy tranquila. Esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó el video, por favor dale like a la manita. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, porque vamos a tener muchísimas cosas nuevas y sobre todo diferentes. Y si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, déjamelo también aquí abajo. Yo las estaré respondiendo lo más pronto posible. Y finalmente, muchísimas gracias por verme. Hasta la próxima.